Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Hoy se recuerda un año de la invasión rusa no provocada a Ucrania y Estados Unidos marca la fecha emitiendo nuevas sanciones, mientras China propone un cese al fuego y el inicio de diálogos de paz. El presidente Volodymyr Zelensky conmemora este sobrio día reconociendo la resiliencia de su pueblo, la ayuda internacional y afirmando no fuimos ni seremos derrotados. Y los nicaragüenses en Estados Unidos piden una reconsideración de las bases del TPS debido a la crisis que enfrenta su país. Hoy es viernes 24 de febrero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados, marcando así el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, destacando entre las medidas nuevos controles de exportación y aranceles destinados a socavar la capacidad de Moscú para continuar la guerra, y anunciando también que proporcionará $2.000 millones en más armas para la defensa ucraniana en los próximos meses. Sin embargo, la ayuda no incluyó aviones de combate F-16 que Ucrania ha solicitado y se anticipa que aproximadamente en una hora el presidente Joe Biden consultaría a los líderes de los aliados del G7 y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, qué otra ayuda se puede brindar a los ucranianos. La Casa Blanca, a través de un documento emitido hoy, dijo que el gobierno estadounidense se unió a los aliados del G7 con planes para imponer sanciones dirigidas a 200 personas y entidades y una docena de instituciones financieras rusas, y fundamentalmente están dirigidas a objetivos en Rusia y actores de terceros países en toda Europa, Asia y Medio Oriente que están apoyando el esfuerzo de guerra de Rusia. El presidente Biden tiene previsto firmar hoy proclamaciones y que se traducirán en un aumento de los aranceles sobre más de 100 metales, minerales y productos químicos rusos por un valor aproximado de $2.800 millones para Rusia. Por su parte, en Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky se comprometió a impulsar la victoria en 2023, a tiempo de conmemorar junto a los ucranianos el triste inicio hace un año de la invasión rusa a su país. Ha sido un año de resistencia, un año de compasión, de valentía, de dolor, un año de esperanza, de perseverancia, de unidad, un año de invencibilidad. La principal conclusión es que hemos sobrevivido, no hemos sido derrotados y haremos todo lo posible por ganar este año. En tanto, China ha pedido un alto al fuego entre Ucrania y Rusia y la apertura de conversaciones de paz como parte de una propuesta de 12 puntos para poner fin al conflicto. Y el plan emitido hoy por la Cancillería también insta al fin de las sanciones occidentales impuestas a Rusia, medidas para asegurar las instalaciones nucleares, el establecimiento de corredores humanitarios para la evacuación de civiles y medidas para asegurar la exportación de cereales. Y ahora los invito a la tercera entrega de nuestra serie sobre la guerra en Ucrania, que ha transformado las relaciones internacionales con nuevas alianzas y dos bloques cada vez más diferenciados. Judith Martín Rodríguez es la responsable de esta serie y esta es la tercera entrega. Y de esta manera concluimos esta serie que en estos 3 días abordó los temas más relevantes de la guerra en Ucrania a consecuencia de la invasión rusa.
Hace un año comenzábamos este informativo con la peor de las noticias. Una nueva guerra había comenzado. Hoy, 365 días después, la información que les traemos lamentablemente no es mejor y según señalan los expertos, la contienda en Ucrania se encuentra en un punto de no retorno en el que las dos partes están rearmándose y preparándose para una nueva embestida en los próximos meses cuando el frío comience a desvanecerse. Esta guerra en Europa del Este continúa impactando a la geografía de Ucrania, el país invadido. Sin embargo, su alcance es mundial y tal y como explicó en exclusiva La Voz de América la profesora Ruth Ferrero Turrión, experta en relaciones internacionales, en el último año el mapa geopolítico ha sufrido una transformación histórica, rompiendo con el orden establecido desde el año 1945. Por un lado nos encontramos un bloque compacto entre Estados Unidos y sus aliados, por otro el bloque en torno a China que bebe también de la alianza con Rusia y que además se ve favorecido por el intento por parte de los países occidentales de aislar a Rusia en el ámbito de las interconexiones energéticas, ¿no? La gran incógnita para todos es saber cuándo va a acabar la guerra y aunque parezca una utopía, la experta en relaciones internacionales cree que el fin de este conflicto bélico pasa por una mesa de negociaciones. Cuando ambas partes consideren que han llegado a un momento de absoluto desgaste y que no van a poder conseguir más conquistas o más recuperación del terreno, en función de qué bloque estemos hablando, sin duda la vía diplomática va a ser la vía que termine con esta guerra. Concluimos así nuestra semana de cobertura especial en Buenos Días América desde La Voz de América al cumplirse un año de la guerra en Ucrania y les invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com en la sección Conversando con La Voz de América para escuchar la entrevista completa con Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La guerra en Ucrania, un año después. Una presentación de La Voz de América y su programa Buenos Días América. Después de 365 días del inicio de la invasión rusa a Ucrania, la respuesta de organizaciones internacionales de atención a la niñez como UNICEF son la base sobre las cuales las familias de refugiados encuentran un punto de partida para reconstruir sus vidas. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Varsovia, nos presenta un testimonio que refleja la historia de miles de ucranianos tras 12 meses de guerra. I'm from Mariupol. Soy de Mariupol y salimos con mi familia de la ciudad desde el primer día de la guerra. Con el sonido de las alarmas, Anastasia Mitz dejó atrás su hogar el 24 de febrero de 2022. Un año después, Rusia mantiene una invasión que continúa asediando a todo el pueblo ucraniano. Mi casa ya no existe. Esto me hace llorar y me duele mucho. Anastasia escapó con su hijo de 4 años, su mamá y su suegra, mientras sus esposos desde entonces siguen en Ucrania. Una realidad difícil de explicar a su hijo a pesar del tiempo. Él no puede entender lo que está mal, lo que está pasando y por qué su padre no está con él. Es la cosa más difícil. El 95% de ellos, los refugiados, son madre e hijo y hacen que esta crisis sea la crisis de madres e hijos. Y apoyarles es un trabajo absolutamente importante para UNICEF. Compartió a La Voz de América el doctor Rashed Mustafa Sabuar, coordinador de UNICEF en Polonia, quien ha estado a cargo de la respuesta humanitaria desde el inicio de la guerra en un país donde no existía una oficina regional. Llegamos en marzo, comenzamos a establecer nuestra presencia y proveer servicios. A eso le llamamos volar un avión mientras lo construimos. En 7 ciudades en Polonia se han habilitado lugares para ayudar a los refugiados ucranianos. Se conocen como puntos azules y también dan la oportunidad de que refugiados que viven ya en Polonia puedan darle la mano a sus connacionales. Tenemos muchos niños que están angustiados. Ofrecemos apoyo psicológico aquí. Este es espacio seguro. Algo que sigue siendo un reto para Anastasia. La guerra se llevó un gran pedazo de mi corazón. Celia Mendoza, Voz de América, Varsovia, Polonia.
Por otra parte, Rusia sufre el impacto económico de la guerra con escasez de productos, elevación de precios y mientras persiste la persecución contra los que se oponen a las decisiones del presidente Putin. Los detalles con Ricardo Marquina. Estamos a punto de cumplir un año del comienzo de la guerra rusa en Ucrania, la primera guerra de agresión en Europa en el siglo XXI. Y este país, Rusia, ha cambiado mucho durante estos casi 12 meses. Lo primero, lo más evidente para los rusos es la economía, ya que las bombas están muy lejos de Moscú. Pues la economía ha sufrido el duro golpe de las sanciones, aunque los economistas advierten que los resultados más severos de las sanciones tardarán todavía mucho, unos meses o quizá años, en hacerse evidentes. Aún así, en los grandes almacenes notamos la carencia de todas las marcas occidentales que han abandonado este país. También en las farmacias, y esto ya es más preocupante, faltan medicamentos infantiles. Por otra parte, ha aumentado mucho la represión contra todos aquellos que se atreven a hablar contra el gobierno. Aquellos que se atrevieron en un primer momento a alzar su voz contra la guerra han tenido que huir del país porque aquí en Rusia les espera la cárcel y el Kremlin sigue jugando la carta nuclear. Atascadas como están las tropas rusas en Ucrania, apenas han conseguido avanzar unas cuantas decenas de kilómetros estos últimos 3 meses, Putin ha decidido congelar su participación en el Tratado START de no proliferación de armamento nuclear, una carta nuclear dedicada a meter presión a la opinión pública internacional para que deje de apoyar militarmente a Ucrania. Ricardo Marquina, para La Voz de América. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Y cambiamos de rumbo informativo. El gobierno de los Estados Unidos disminuirá la ayuda adicional que facilita para la compra de alimentos a más de 30 millones de personas por la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Cuando aún se están analizando los estragos socioeconómicos causados por la pandemia del COVID-19, funcionarios en 32 estados y otras jurisdicciones aumentan sus esfuerzos para informar a casi 30 millones de estadounidenses sobre la reducción en la ayuda adicional del gobierno con las facturas de los comestibles después del mes de febrero. Los beneficios volverán a los niveles habituales, que se basan en gran medida en los ingresos, el tamaño y ciertos gastos del hogar, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que supervisa el programa de asistencia nutricional suplementaria o SNAP, lo que será perjudicial para muchas familias, según declaró a La Voz de América Aroy Patat del Centro para el Progreso Americano. Recortar el programa SNAP será realmente perjudicial, no solo para su seguridad económica personal, sino que afectará a trabajadores de todo el país. El programa de emergencia fue promulgado por el Congreso al comienzo de la pandemia en marzo de 2020 y se amplió un año después. Originalmente, los beneficios adicionales estaban destinados a continuar mientras la emergencia de salud pública por el COVID-19 estuviera vigente, pero ahora está programado para expirar en mayo. Sin embargo, muchas familias siguen necesitando ayuda adicional para obtener sus comestibles, como es el caso de Luz, quien recibe ayuda de un banco de alimentos en San Diego. Y pues para la gente que verdaderamente lo necesitamos, es un gran apoyo que nos dan. Según datos oficiales, 34 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria en los Estados Unidos, entre ellos 9 millones de niños. Además de 53 millones de personas recurrieron a programas de alimentos en 2021 y 100% de los condados tienen habitantes con inseguridad alimentaria. Sala de redacción, Voz de América. En tanto, varias organizaciones en Florida están solicitando al gobierno del presidente Biden una redefinición del TPS para los nicaragüenses, sosteniendo que este es el momento para ayudarlos. José Pernalete reporta. Reactivar el estatus de protección temporal concedido a los nicaragüenses hace más de 20 años. Esta es la petición de diversas organizaciones no gubernamentales en Florida que podría favorecer a la población de ese país que huye por la crisis sociopolítica que atraviesa. Ya que no tenemos ningún tipo de protección, estamos expuestos a la deportación y actualmente no es seguro regresar a casa. Desde 1998, tras el desastre por el huracán Mitch, existe el TPS
TPS a favor de nicaragüenses. Hasta ahora, diversas administraciones en la Casa Blanca solo han renovado su vigencia. Las organizaciones quieren que Washington redefina el TPS para que incluya a nicaragüenses que salieron de su país a raíz de la crisis de 2018. Potencialmente serían beneficiados más de 40,000 ciudadanos de ese país. Actualmente hay alrededor de 4,000 nicas beneficiados del TPS. Los manifestantes dirigieron su mensaje al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Claman por una solución migratoria para esta comunidad que ha huido de Nicaragua durante los últimos años. Están viviendo en las sombras, como nosotros decimos. Estas son personas que no tienen protecciones de deportación, que no tienen un permiso de trabajo. La Voz de América solicitó una respuesta al Departamento de Seguridad Nacional sobre esta petición. Al cierre del reporte no fue recibida ninguna declaración. José Perralete, Voz de América, Miami. Sintonizan La Voz de América y su programa Buenos Días América. La empresa Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, presentó un informe sobre la desarticulación de cuentas falsas que involucra a Bolivia y genera varias reacciones. Fabiola Chambi tiene el reporte. El gobierno de Bolivia, a través de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, dijo que pedirá un informe sobre la develación que hizo Meta, la casa matriz de Facebook, acerca de la desarticulación de cuentas falsas en Cuba y Bolivia. Estas redes o granjas de trolls, según el comunicado de la empresa, se usaron para difundir mensajes oficialistas en contra de los opositores de ambos países. Sin embargo, la ministra Prada también puso en duda la credibilidad de Meta y señaló: dos gobiernos de izquierda, misteriosamente digo, porque realmente habría que preguntarse cuáles son sus criterios por los que ha llegado a esa conclusión y ese tipo de informes. En el caso de Bolivia se desactivaron unas 1.600 cuentas, páginas y grupos que funcionaban desde los departamentos de La Paz y Santa Cruz. Al respecto, el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, dijo a La Voz de América que este informe no sorprende, porque desde hace mucho tiempo denunciaron el hecho. Los guerreros militares son personas obligadas que están en instituciones públicas o pena de ser expulsados si es que no hacen este trabajo sucio. El modus operandi de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. La investigación llevó a nexos con el actual izquierdista Movimiento al Socialismo tras su regreso al poder en 2020 con el presidente Luis Arce. En entrevista con La Voz de América, el director de la organización Internet Bolivia, Cristian León, realizó este análisis. Se sabía la existencia de estos ciberguerreros, que no es una práctica exclusiva de Bolivia. El Instituto de Oxford ha identificado estas estrategias en alrededor de 87 países. Entonces, no es algo anormal, pero sí es algo que no se puede justificar. La información develada corresponde al cuarto trimestre de 2022. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. En tanto, las precarias condiciones de vida que enfrentan obliga a los profesores venezolanos a continuar exigiendo salarios dignos. Carolina Alcalde con el reporte. A pesar de que en los últimos años trabajadores del sector público en Venezuela han protestado insistentemente para exigir un salario que les permita cubrir sus necesidades más básicas, el gobierno venezolano sigue sin implementar un ajuste salarial que se considere digno. La educadora y dirigente sindical Griselda Sánchez insiste en que se mantendrán en las calles exigiendo un sueldo de al menos $600 mensuales y la renuncia de la ministra de Educación Yelitza Santaella. Además, advierte que muchos educadores que deben realizar oficios paralelos para sobrevivir están siendo víctimas de acoso laboral por elevar su voz. Les dicen que los van a sancionar, que le van a suspender el salario, que le van a pasar por escrito las inasistencias, y nosotros le decimos, aquí no hay inasistencia, porque tú estás inasistente cuando a ti te pagan y tú no vas, pero es que si tú no me estás pagando, ¿cómo voy? O sea, no hay tal inasistencia. Aquí lo que vemos claramente es que se está secuestrando el derecho a la vida de tantos ciudadanos, es que se viola el derecho a la vida en Venezuela. No son las sanciones lo que han permitido que esto ocurra, porque esto ocurría antes de las sanciones. En medio de una protesta, Lourdes Villarreal, profesora de una escuela pública del oeste de Caracas, cuestionó que el gobierno pague a cantantes internacionales como el dominicano Bonnie Cepeda para presentarse en recientes conciertos de carnaval, mientras no se solucionan los problemas evidentes en los planteles. Actualmente no hay agua. Los maestros van a trabajar y no tienen dónde hacer su necesidad fisiológica, y así mismo los estudiantes. Y ahí estamos arriesgando. Cada vez que yo subo allí me da una tosecita extraña por la cantidad de hongo que hay en las paredes. En varias ocasiones el presidente Nicolás Maduro ha defendido los avances de las denominadas brigadas comunitarias militares para la educación, creadas el año pasado para la recuperación de la planta física de escuelas públicas en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Luka Doncic y Kyrie Irving han conseguido su primera victoria juntos en Dallas. Lo lograron nada menos que una noche en la que los Mavericks lograron su mayor cifra de puntos y su mejor desempeño de triples en la campaña. Doncic sumó 28 puntos, Kyrie Irving añadió 23 y los Mavericks trituraron 142-116 a los desastrosos Spurs de San Antonio. Con Doncic e Irving como orquestadores del ataque, Dallas superó su marca previa de tantos en la campaña, que era de 137. Atinó además el 52% de sus triples, 22 de 42. Los Mavericks cortaron una racha de 3 derrotas justo en su primer duelo tras la pausa por el Juego de Estrellas. San Antonio atraviesa la peor racha en la historia de la franquicia, con 15 derrotas consecutivas. De sus últimos 21 compromisos, los Spurs han perdido 20 juegos. Y en el tenis internacional, Coco Gauff, la tenista norteamericana, se citó con la número 1 mundial Iga Swiatek en las semifinales del torneo de Dubái tras doblegar el jueves 6-2, 7-5 a Madison Keys. Swiatek, quien avanzó a las semifinales sin jugar debido a que Carolina Pliskova se retiró por una enfermedad, tiene un récord de 5-0 contra Gauff y venció a la estadounidense de 18 años en la final de la pasada edición del Abierto de Francia. Gauff ha sido incapaz de sacarle un set a la polaca Swiatek, dueña de 3 títulos de Grand Slam. Quinta cabeza de serie en Dubái, Gauff fue solvente con su saque y capitalizó los errores de Key en el duelo de estadounidenses. Key acumuló 51 errores no forzados y perdió el partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington. El exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue sentenciado el jueves a 16 años de cárcel por la violación de una actriz en un hotel de Los Ángeles en 2013. Weinstein fue sentenciado en un tribunal de Los Ángeles donde un jurado lo declaró culpable en diciembre pasado de violación y otros cargos. La mujer le dijo al juez el jueves que había sido una persona muy feliz y segura de sí misma hasta que Weinstein la violó y que luego perdió su identidad. Weinstein, el poderoso cofundador de la productora y distribuidora de películas Miramax Films, cumplirá la sentencia después de que complete su sentencia de 23 años en el estado de Nueva York por una condena de conducta sexual inapropiada. Weinstein, quien produjo Pulp Fiction y Shakespeare in Love y otras exitosas películas, se declaró inocente en el caso de Los Ángeles e hizo énfasis en que las relaciones que ha tenido siempre han sido con el consentimiento de las otras personas involucradas. Continúa la saga del actor Alec Baldwin, quien se declaró inocente el jueves de un cargo de homicidio involuntario derivado de un tiroteo en el set de la película Rust en Nuevo México. El mes pasado, la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, Mary Carmack, acusó a Baldwin y a la responsable de las armas en el set de la película, Hannah Gutiérrez, de 2 cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Helena Hutchins. Gutiérrez hará su primera aparición en la corte el viernes a través de un enlace de video. Netflix dio a conocer el jueves que redujo los precios de sus planes de suscripción en algunos países, ya que busca mantener el crecimiento en el número de suscriptores en medio de una dura competencia. Según el Wall Street Journal, que fue el primer medio en informar la noticia, los recortes en los precios de las suscripciones se producen en algunos países de Oriente Medio, África subsahariana, América Latina y Asia. Netflix, que opera en más de 190 países, busca aumentar su participación en regiones internacionales más nuevas a medida que se saturan los mercados de Estados Unidos y Canadá. A principios de febrero, Netflix presentó planes para tomar medidas contra el uso compartido de contraseñas y passwords para cuentas en su plataforma de transmisión. La compañía agregó alrededor de 7.600.000 suscriptores en el cuarto trimestre, después de perder suscriptores en la primera mitad de 2022, cuando rivales como Paramount Plus y Disney Plus acumularon suscriptores. Entre tanto, Warner Bros. Discovery registró el jueves una pérdida de $2.100 millones en su cuarto trimestre. Sin embargo, la compañía indicó que ha experimentado señales de un impulso creciente, incluida la popularidad del drama de HBO The Last of Us, así como el éxito de su videojuego Harry Potter, el legado de Hogwarts. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un feliz fin de semana. O sarau se urgente
in Caracol volto uso e meta ao coração. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.